Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo algunos conjuntos de referencia. Entre esos conjuntos de referencia, como estamos estudiando un tema relacionado con matemáticas, está el conjunto de los números reales. Les decía que la forma de representar al conjunto de los números reales es a través de doble rayita y la R mayúscula, o R mayúscula con doble rayita. Esa doble rayita significa números, ¿ya? Números reales. Se une en un solo símbolo una R mayúscula con doble rayita, ¿ya? Los números reales son un sistema de jóvenes y un sistema que tiene propiedades o características, además que está dotado de operaciones de suma y multiplicación. No estoy diciendo suma, resta, multiplicación, división, solo les estoy diciendo operaciones de suma y multiplicación. Es un conjunto que tiene elementos, por lo tanto no es conjunto vacío. No es el conjunto vacío. Tiene operaciones de suma y multiplicación, además de que sus elementos guardan una relación de orden. Si comparamos dos elementos, uno puede ser mayor que otro, o uno puede ser menor que otro, o uno puede ser igual que otro. ¿Ya? Y estos, como les decía, estas operaciones de suma y multiplicación o estas relaciones de orden están regidas por propiedades o axiomas de los números reales. Los axiomas, recuerden de lógica, son verdades básicas fundamentales, incuestionables, que no se pueden cuestionar, no se necesitan demostrar y solamente hay que cumplirlas. ¿Ya? Algunas notaciones que son necesarias es esta, la de números reales. Aquí en la computadora sale remarcado así todo con doble línea, pero basta que le hagan una doble línea en la línea recta. ¿Ya? Habíamos visto de lógica, esta A mayúscula al revés significa para todo. Esta E mayúscula al revés significa existe un o existe por lo menos un. Y esta línea quebrada significa tal que. Para estudiar el conjunto de los números reales vamos a ir viendo desde el principio. Desde el principio de la humanidad se identificaron algunos números primero. Fueron los números que el ser humano se ideó, porque no existían los números en la naturaleza. Uno iba, veía bosques, animales, agua, el cielo, el sol, luna, estrellas, pero no veía al número uno ahí flotando, no lo veía al número dos en el agua, al número tres parado sobre una roca, no veía los números. El ser humano inventó el concepto de números para poder describir la naturaleza que él observaba, para poder contar. Entonces, el primer número que surgió fue el número natural. Son los números enteros positivos que se utilizan para contar. ¿Ya? La forma de describir o de representar es una N mayúscula con doble barra. Números naturales. Los números naturales son los enteros positivos. Estos números naturales son lo mismo que el conjunto de los enteros, pero positivos. Así que si se darán cuenta, el conjunto de los números enteros es simplemente z. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es subconjunto del conjunto de números naturales. ¿Ya? Perdón, el subconjunto de los números enteros. Los números naturales son igual al conjunto de los números enteros positivos. ¿Entendido, jóvenes? Sí, Licen. Ya. ¿Qué son los números enteros? ¿Quién me puede decir qué son los números enteros? Balanza quería decir algo. ¿Qué son los números enteros o cuáles son los números enteros? A lo que entendí son los números positivos reflejados o los números naturales. Esos son los números enteros positivos, pero no hay solo enteros positivos, hay enteros negativos y el cero. ¿Ya? Entonces, voy a borrar estas anotaciones.
para que continuemos. Los números enteros son todos los números que están separados entre sí una distancia de una unidad a partir del cero. Con rojo. Les decía la clase pasada, esta es la recta de los números reales. Se escribe aquí R mayúscula con 2 barras. Y hacia el lado derecho se van los enteros positivos, los números reales positivos. Hacia el lado izquierdo se van hasta el infinito los números reales negativos. ¿Ya? Y al medio de esta recta de los números reales, al medio está un número mágico. ¿Saben cuál es? El 0. El cero. Es mi cero raro. Ya, el número cero. La definición de los números enteros es que son todos los números que están separados entre sí una distancia de una unidad. ¿Ya? Una distancia de una unidad. ¿Y qué es una unidad? Es una magnitud cualquiera que nosotros escogemos y decimos, en mi cuaderno va a ser un cuadrito, va a ser una unidad. Entonces, desde el cero, todos los que están separados un cuadrito son los enteros. Si van hacia la derecha, son los enteros positivos. A ver, ¿cómo era eso? Entonces, si yo digo, esta distancia que estoy dibujando se llama una unidad. Bien, esta es una unidad. Ahora, todos los números que están separados entre sí, esa distancia de una unidad, todos los números que están separados entre sí una distancia de una unidad son los enteros, ¿verdad? Entonces, voy midiendo, bueno, ahí me falló. Voy midiendo y así voy construyendo los números enteros. Hacia el otro lado, igual. Ahora voy a ir marcando. Aquí están, hacia la izquierda están los enteros negativos. Agarro mi unidad, nuevamente la pongo ahí, para no equivocarme, miren, estoy haciendo así. Entonces ahí está otro entero negativo. Muevo mi unidad nuevamente. Y así voy marcando todos los números enteros. ¿Ya? Todos los números que están separados entre sí, la distancia de una unidad, son los números enteros. A la derecha van creciendo. 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7. Y así sucesivamente. Van los números enteros positivos. Números enteros positivos hacia la derecha. Y se los representa con la letra mayúscula, con la letra Z mayúscula positivo. Son todos los que están a una distancia de una unidad entre sí a partir del cero. Hacia la izquierda están todos los números enteros negativos. Cero hacia la izquierda están todos los números enteros, pero negativos. Entonces, yo pongo letra mayúscula negativo. E igual sería el -1, el -2. Los números enteros son simétricos a los números enteros negativos son simétricos a los números enteros positivos. ¿Qué significa? A medida que se alejan del cero, van creciendo, pero con el signo negativo. ¿Ya? Bueno, ingeniero, pero yo no quiero usar cuadritos porque eso solo mide en medio centímetro. Yo quiero usar 1 centímetro que son 2 cuadritos. Entonces, ustedes colocan su número 0 al medio y a la derecha usan 2 cuadritos como unidad y la van moviendo. ¿Ya? Pero para todo ese ejercicio van a usar los mismos 2 cuadritos.
Entonces, dos cuadritos, dos cuadritos, dos cuadritos, la distancia entre los números enteros es esa unidad. ¿Está entendido? Las unidades en la época de los antiguos era pues una rama seca o un pedazo de metal, ¿ya? Ellos usaban, por ejemplo, unidades para medir, usaban las palmas o usaban las cuartas. Una cuarta es cuando ustedes hacen la señal. Voy a mostrar la señal. No me ve. La cuarta es esta, como si fueran a un concierto de rock y dijeran, Entonces la distancia desde el pulgar hasta el índice es una cuarta. Entonces se medía. Pero voy a medir mi librero. Mi, mido ahí. Una cuarta. Después dos cuartas. Y así lo voy midiendo. O usaban también los codos, que era la distancia desde el codo hasta la punta del dedo. Iban midiendo. Mide dos codos y una cuarta. Y así sucesivamente se fueron usando esas medidas. También se usaban la distancia desde donde se dobla el pulgar, que es lo que se conoce como la pulgada. Distancia desde acá hasta acá. Entonces voy midiendo 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas y así sucesivamente. ¿Ya? Eso fue lo que surgió. Entonces esas eran unidades. Mi unidad va a ser esta pulgada. A ver, ¿cuántas pulgadas tiene este librero? 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esas eran las unidades en la antigüedad. Usaban los pies, que eran un pie promedio que medía 30 centímetros desde el talón hasta la punta, ¿no? Entonces, esas eran medidas que se utilizaban, ¿ya? Entonces, el conjunto de los números reales es igual a la unión del... Aquí hay un errorcito. Voy a... Conjunto de los números enteros, en realidad. El conjunto de los números enteros es igual a la suma o a la unión de los números enteros positivos, números enteros en general, es igual a la unión de los enteros positivos con el conjunto que contiene el número 0 y también unido a los números enteros negativos. Entonces, los números enteros son todos los positivos, todos los negativos y también el 0. ¿Ya? Aquí lo dibujamos al 0. Todos los enteros negativos unidos con el conjunto que lo tiene al 0, unido con todos los enteros positivos, todo eso son los números enteros. Recuerden, los enteros solo son los que están separados una distancia de una unidad entre sí. ¿Ya? Si están a la derecha del 0, son los enteros positivos. Esto es un z con doble rayita más. Si están a la izquierda del 0, son los enteros negativos. Z con doble rayita y menos. ¿Listo? ¿Está entendido sobre los números enteros, jóvenes? Lice, Y, en la parte que quitó el aire de la fórmula, ajá. ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? Ya. Miren, todos los números enteros, el conjunto de los números enteros es igual a los enteros positivos unido con el 0 y unido con los enteros negativos. Eso viene de la definición de los números enteros. Los números enteros son todos los números que están separados a una distancia de una unidad entre sí a partir del 0. Entonces el 0 es un entero. A la derecha del 0 están los enteros positivos. A la izquierda del 0 los enteros negativos. Entonces, todos los enteros son el conjunto de los enteros negativos unidos con el conjunto que lo contiene el 0 y unidos con el conjunto de los números enteros positivos. Recuerden, estas letras mayúsculas significa conjunto de.
El conjunto de los números enteros es igual al conjunto de los enteros positivos unidos con el conjunto, ya saben, recuerden, entre llaves significa el conjunto que contiene a este elemento, que es el 0, unidos con el conjunto de los enteros negativos. ¿Ya? Los enteros pueden ser negativos, positivos y el 0. ¿Qué condición tienen que cumplir para ser entero? ¿Quién me puede decir? Estar separados a la distancia de una unidad. Entre sí, ¿no es cierto? Ahí a partir del 0. Está muy bien, Carlita. Ahora sí, vamos a continuar con otros números. Los números naturales, ¿qué porción de acá serían? Solo los positivos. Los números naturales solo son este pedazo de acá. ¿Ya? Positivos, ni siquiera el 0. Positivos. A ver, voy a volver. Desde acá los números naturales. Los números naturales son los que se usan para contar. Los números enteros positivos o números naturales son los que se usan para contar. Desde aquí. En realidad es así, ¿no? El conjunto de los números enteros son todos los números enteros negativos unidos al conjunto que lo tiene al 0 y unido a los enteros positivos. ¿Ya? Los enteros positivos son el conjunto de los números naturales. Los naturales son los enteros positivos. ¿Está entendido, jóvenes? Ya, Sara. Entonces, todos los... Le hice una pregunta. Sí, sí, Juan Pedro. Entonces, todos los números enteros positivos serían los que están del 0 para la derecha. Ajá. Siempre y cuando estén separados entre sí la distancia de una unidad. Solo estos que están marcaditos. El 1, el 2, el 3. No los que están en medio. Esos son decimales, ¿no? 1,5, 1,00000099. O sea, Entonces, podría ser 1, 2, 3, 4, pero no 1,5, 1, exactamente. ¿Por qué? Porque bueno, mira, desde el 0 hasta el 1,5 hay más de una unidad. Entonces, esos no claro. son enteros. Los enteros solo son los que están separados una distancia de una unidad. Los que están separados una distancia de una unidad. ¿A partir de dónde? A partir del 0 y entre sí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Lisa, me quedó claro. Ya, gracias por preguntar. Eso ayuda para que todos se entiendan. Muy bien. Ahora sáquenle una captura porque voy a borrar todas estas anotaciones. Y voy a volver a dibujar. Bueno, luego siguen los números racionales. Listen, otra Sí, pregunta. sí, Juan Pedro. Es que yo entré por problemas del celular, entré tarde a la clase y esa fórmula que está abajo de números enteros, eh, esa que dice R, No es serían R, números de... no es R, ojo, eso Uy, es un error. Aquí es Z. Z. Sí, eso es Z. Los números enteros, el conjunto de números enteros es igual al conjunto de los enteros positivos unido con los enteros, digo con el 0 y unido con los enteros negativos. Entonces la U esa que está ahí significa unidos por el 0. Sí, unión. Esto significa unión. Conjunto de los positivos unido con el conjunto que lo contiene el 0 unido con el conjunto de los negativos. Todos los Ah, enteros son los enteros negativos unidos con el 0 unidos con los enteros positivos. bueno, Pero el bueno. conjunto que lo contiene el número 0, ¿no? Todos los Ah, enteros negativos unidos con el conjunto que lo contiene el 0 unidos con los enteros positivos. ¿Ya? Eso sí. bueno, sí, ahora sí ya me quedó claro, Lisa. Disculpe por interrumpirlo. Ya, no hay problema. Entonces, les decía, luego están los números
los números racionales. Los números racionales son el resultado, a ver, ¿quién me dice qué significa esto? ¿Qué dice esta fórmula? ¿Estará bien la fórmula? Los números racionales son el resultado de dividir un entero positivo entre cualquier entero. Los números, perdón, no, al revés. Es- ya. Los números racionales son el resultado de dividir un entero entre un número natural. Es decir, entre un entero positivo. Si cualquier número entero lo dividen entre un entero positivo, si un número entero lo dividen entre un entero positivo, el resultado es un número racional. ¿Ya? Esta partecita la vamos a ver en esta diapositiva siguiente. Un número racional, recuerden, una Q con dos rayitas es igual a dividir un número entero entre un número natural. ¿Qué es un número natural? Un número natural es un entero positivo. A ver, ejemplos de división de números enteros entre números naturales. ¿Cuánto es 5 entre menos 2? Digo, 5 entre 2. Sara, Ángel, 2.5. A lo que sale en la diapositiva dice 2.5. 2 puntos. 2.5. Ya, ahora, menos 5 entre 2, Menos 2.5. menos 2.5. 0 entre 2, Indeterminado. ¿cómo que indeterminado? 0 entre 2, 0. 0. Cero. 0 nomás. Recuerden esas propiedades. ¿Ya? Entonces, hay tres posibilidades de la división de un número entero entre un número natural. ¿Qué significa? Enteros son positivos, negativos o el cero. Los naturales son a partir del 1 hacia la derecha, pero enteros, ¿no ven? Entonces, cualquier entero, sea negativo, sea el cero o sea positivo, dividido entre un entero positivo, esa división nos va a dar el resultado un número racional. Hay tres posibilidades de resultado de esta división. Una, que el resultado sea un número entero exacto, ¿ya? La segunda posibilidad es como el 2.5. A ver, 0 entre 2 salió 2, ¿no ve? Por ejemplo, 0, ay no. Por ejemplo, 0 entre 2 nos da 0, ¿no ve? Ahí está. La segunda posibilidad, que el resultado sea un entero, coma, una parte decimal que se repite con una parte decimal exacta. ¿Ya? Un entero con una parte decimal exacta. Por ejemplo, ejemplo, 5, ya hemos hecho del 5 entre 2. Otro, a ver, 10 entre 4 es igual a 2,5. Exactamente. ¿Lo ve? Tiene una parte decimal exacta. La tercera posibilidad del resultado de dividir un entero de un número natural, la tercera posibilidad es que sea un entero, coma,
una parte decimal que se va hasta el infinito, pero la misma parte se repite, se repite, se repite. Ejemplos. Ejemplos de eso. 100 dividido entre 3. 100 dividido entre 3, ¿cuánto sale? 33.3%. Y ya está el registro. 33,333333. Ahí lo que observamos es que el 3 es el numerito decimal que se repite. ¿No ve? Y se va hasta el infinito. 100 dividido entre, a ver, otra división. 2 entre 3 es 0,666. Menos 9 entre 7, miren, acá tenemos otra división. 1, menos 1,285714, 285714, 285714, y así se va a ir hasta el infinito. ¿Ya? No es necesario que pongan muchos puntos cuando dicen se va hasta el infinito, basta con que pongan 3. Eso significa que se va hasta el infinito. En este caso se repite esa misma parte. ¿Ya? Si dividimos un entero entre un número natural y nos sale un número entero exacto, es un número racional. Si dividimos y nos sale una parte decimal, es un número racional. Si dividimos y nos sale un entero con una parte decimal que se repite siempre hasta el infinito, también es un número racional. En general, el resultado de dividir un número entero entre un número entero positivo siempre nos va a dar un número racional, y los tres posibles resultados es que sea un número entero exacto, que sea un número entero con parte decimal exacta, finita, o un número entero con una parte decimal infinita, pero que se repite de acuerdo a un determinado periodo. Aquí el 3 se repite cada un decimal. Aquí el 285714 se repite cada 6 decimales. ¿Ya? Esos son entonces los números racionales. Le hice una pregunta. ¿Sí? Entonces, si póngale que en el examen nos toca un número racional, Ajá. tenemos que anotar todos los decimales. No, basta con que pongan un par y le ponen estos 3 puntos suspensivos, si es que su parte decimal se va hasta el infinito. Igual aquí, 0,666 menos 4 decimales y puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos. ¿Ya? Ah, bueno, muchas O gracias. por ahí unos 3 o 4 decimales ya es suficiente. Ahora, miren, de la primera posibilidad, ¿quién me puede decir cuál es el resultado de un número racional, de dividir un entero cualquiera entre un número entero positivo? ¿Cuál es la primera posibilidad de resultado? Eh, Puede salir un número exacto, ¿Pero qué número exacto? un número Entero. Un número entero exacto. Entonces, los números enteros, todos los números enteros, son subconjunto de los números racionales. Porque cualquier número entero lo podemos encontrar como división de un entero entre un número natural. A ver, veamos cualquier ejemplo. Díganme un número. Cualquier número. 8. El 8, por ejemplo. El 8 es lo mismo que 64 entre 8. Tenemos un entero cualquiera entre un entero positivo. El 8 puede ser igual a 32 entre 4. El resultado es 8. A ver otro. 200 entre 25. 200 entre 25. El resultado es 8. ¿Ya? Entonces, el 8 es resultado de dividir un entero entre un número natural. Otro número, a ver, un negativo. Un número negativo. -3. 2. El menos 3. El menos 3 es resultado de dividir un entero negativo entre un entero positivo, entre un número natural. Recuerden,
El de abajo siempre va a ser positivo. El que le da el signo es el de arriba. Entonces, por ejemplo, menos 12 entre 4. Eso nos da menos 3. También podemos obtener el menos 3 como menos 15 entre cuánto. Entre 5. Menos 3 puede ser igual a menos 21 entre 7. ¿Ya? Entonces, todos los números enteros son subconjunto de los números racionales. Ya, vamos a ir repasando un poco acá. Está nuestro conjunto de los números racionales, ¿verdad? Perdón, jóvenes, voy a contestar. Es lo malo de pasar clases virtuales. Ahora sí. Entonces, esta es nuestra recta de los números reales. Cada puntito en esa recta representa a un número, ¿ya? ¿Qué números habíamos visto? Voy a ir pintando con colores. ¿Listo? Vamos a ver primero, estaban los números enteros. A partir del 0, separados una distancia de una unidad. Estos que estoy pintando sus rayitas con color azul son los enteros, ¿ya? Ya. Y hacia la izquierda se van también los números reales negativos. Hacia la izquierda se van los números reales, pero negativos. ¿Ya? El 0 puede estar acá. El 0. ¿No es cierto? Están luego el 1, el 2. Voy a escribir bien con... Voy a escribir con 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí están. Estos son los números enteros. Que no se los ve. Ahí están los números enteros. Los estoy poniendo aquí arriba. ¿Ya? Ahora, los números racionales, jóvenes, los números racionales los voy a pintar. ¿Con qué color quieren que pinte? Con este verde. Los números racionales son el resultado, son son el resultado de dividir cualquier entero entre un número entero positivo. Entonces, ese primer resultado van a ser todos los enteros son el primer resultado. Entonces, todos los enteros son resultado de dividir un entero entre un entero positivo. Aparte de ser enteros, son números racionales los enteros. Los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales. Hay otros, los decimales exactos. Entonces, a ver, por ejemplo, hemos hecho el 2,5. 1, 2, el 2,5 es un número racional. Otros números, el 33,3, igual es racional. Tomemos estos que están aquí. El 0,666 está por acá. El menos 1,285714 está menos 1,285714. Entonces, los números racionales son todos los enteros y algunos números que tienen parte decimal. ¿Ya? ¿Cuáles? Los que son resultado de dividir un número entero entre un número entero positivo. Estos son muchos números. Recuerden, entre dos números enteros hay infinita cantidad de números. ¿Listo? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Listo. Ya. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Es que no entendí mucho. Ya. Los números enteros eran los que estaban de azulito, ¿ven?
Los números racionales son todos los números enteros, por eso volví a marcar al lado de los números enteros. Aparte, son todos los números que tienen decimal exacto. Esos son números racionales también. Después también son racionales los que tienen parte decimal que se repite hasta el infinito, según un periodo determinado. ¿Ya? Son prácticamente todos los números reales. Son todos los números que están acá. Pero no incluyen a los que no son resultado de dividir un entero entre un entero positivo. Y a esos números se les conoce como números irracionales. ¿Ya? Acá están los números irracionales que no son resultado de dividir un entero entre un entero positivo. Por mis anotaciones. Ahí está nuestra recta de los números reales. La subo un poquito. Ahí está. Ya. Ahora, los números irracionales no son resultado, miren, irracionales no pueden obtenerse como división de un entero entre un entero positivo. ¿Listo? ¿Cuál es la característica que nos explica que no son números racionales y por lo tanto son irracionales? Porque no comprenden lógica, no comprenden un razonamiento para hallar cómo van a estar ordenados sus decimales. ¿Qué significa? Que sus decimales se van hasta el infinito, pero jamás se repiten. El número pi es un número irracional famoso. Está dado por el número, por la secuencia de números 3.14, 15, 92, 65, 35, 9. Y así podemos decir números hasta el infinito y jamás se van a repetir ese orden. ¿Ya? Otro número racional, irracional famoso es el número e, el antilogaritmo natural. 2,71, 82, 81, 82, 84, 6 y demás. Su parte decimal se va hasta el infinito, pero jamás se repite. ¿Ya? Esos numeritos, miren, los voy a marcar con un color. ¿Qué color quieren? Con este medio naranja. Entonces, 3.14 está por acá. 3.14, ahí está el número P. 2.71, el número 2.71 está por acá. Raíz de 13 es 3.6. 3.6 está por acá. ¿Ya? Esos números entonces son números irracionales. Este otro, raíz de 7, 2,64. 2,64 igual está por acá. ¿Ya? Entonces, ya con esos, toda la recta de los números reales está copada. ¿Por qué está copada la recta de los números reales? Por los números naturales, que a la vez forman parte de los números enteros. Todos los números enteros forman parte de los números racionales. Además de los enteros, los números racionales cuentan con los números enteros con parte decimal exacta, enteros con parte decimal que se repite según un periodo hasta el infinito, y los números irracionales, que son todos los demás números que llenan esta recta de los números reales, y son los números cuya parte decimal se va hasta el infinito y no se repite nunca. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Eso lo estamos estudiando como conjuntos de referencia para este tema de teoría de conjuntos. Si gustan, saquen una captura a esta pantalla y les voy a mostrar cómo estarían esos conjuntos de referencia. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar? Sí, listen. Ya. Vamos a avanzar.
y vamos a borrar todo esto. Ya está. Entonces, en resumen, tenemos esto que es el conjunto de los números reales. Fíjense. El conjunto de los números reales es este rojo. Les dije, es un conjunto que no está vacío, porque tiene elementos. Tiene elementos. Comencemos por los números naturales. Los números naturales son todos los números enteros positivos, los que se usan para contar. Estos son solo algunos como ejemplo. Aquí está llenito de números. Un conjunto con una cantidad infinita de elementos, porque los enteros positivos son infinitos. Está el conjunto de los números enteros negativos, simétricos a los enteros positivos, solo que con el signo menos. También son una cantidad infinita. Al medio está el cero. Los enteros positivos, unidos con el conjunto que contiene el número 0, unidos con el conjunto de los números enteros negativos, nos da este verde, que son todos los números enteros. ¿Ya? Todos los números enteros. El conjunto de números racionales está conformado por los números enteros, además de los números que tienen una división de cualquier número entero entre un número entero positivo. Es decir, los que tienen fracción decimal que se repite hasta el infinito o una fracción decimal exacta. ¿Ya? Todos esos son los números racionales. Listen, ¿Sí? este cuadro que está acá no es el mismo que está en el libro, ¿sí? Sí, es el mismo. Es el mismo. Pero acá en el libro hay muchos más números. Claro, es Dice, por el ejemplo. Es solo un bueno, ejemplo. Obviamente, estos no son todos los números racionales, no son todos los números reales. No es solo les digo, hay muchos más números. ¿Cuáles faltarían aquí, por ejemplo, para que esté como en el libro? A ver, decir Juan Pedro, o los ejemplos que hemos visto ahorita. Nos falta, por ejemplo, el 0,66666. Alguien dijo que era el número 0,3333. Dividir 100 entre 30. Perdón, no era 100 entre 30. 100 entre 3 era 33,333333. ¿Ven? Entonces, son infinitos los números que están acá. Todos estos son resultado de dividir un entero entre un entero positivo. Los que no podemos encontrar como resultado de dividir un entero entre un entero positivo son los números irracionales. Ahí están números famosos como el pi, como e, raíz de 13, raíz de 7, menos raíz de 7, menos raíz de 13, menos raíz de 10, por ejemplo, cuya parte decimal se va hasta el infinito y jamás se repite. Todos esos números conforman al conjunto de los números reales. Aparte de eso, existe un conjunto, vamos a dibujar acá, ese conjuntito es el conjunto de los números imaginarios con minúsculas, imaginarios. Ahí están números tales como el infinito, esta raíz de -1 o raíz de menos cualquier número, ¿ya? Está el resultado de dividir cualquier número entre 0. siempre que sea raíz de un número negativo, siempre va a ser imaginario. Sí, sí. Ah, Raíz par de cualquier negativo no existe. La calculadora no les va a sacar. Cualquier número dividido entre 0 no existe. Tangente de 90 grados no existe. ajá. ¿Ya? Esos son números imaginarios. Ujú. Tangente de 90 grados no existe. Entonces, todos los números que no podemos calcular el resultado son imaginarios porque no los hemos visto, no los vamos a ver y no los vamos a utilizar en la carrera. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto de los números reales, los que sí existen, sí sabemos cómo se calculan, qué forma tienen, ¿ya? Esos son números reales y conforman esa recta de los números reales. Cada puntito es un número, puede ser un entero,
A su lado puede estar un número racional. A su lado puede estar un número irracional. Pero cada puntito de la recta de los reales representa un número, que puede ser uno de cualquiera de estos. ¿Ya? Esos entonces son los conjuntos de referencia que les quería mostrar. Ahora espérenme un momentito, por favor. Voy a cargar la siguiente diapositiva. El conjunto. Estábamos viendo lo que era la determinación de conjuntos. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir qué es la determinación de conjuntos, jóvenes? ¿Qué es la determinación de conjuntos, jóvenes? Jóvenes, ¿qué es la determinación de conjuntos? Bueno, esta forma de anotar o de construir los conjuntos, de mostrar los conjuntos, de configurar o mostrar los conjuntos. Entonces, la definición dice que es la forma en la que se representa un conjunto. Y hay tres formas. Les adelantaba, una es por extensión, donde mostramos a todos los miembros de ese conjunto, a todos los elementos de ese conjunto, in extenso. Acá tenemos el conjunto de las vocales, el conjunto A, que está conformado por los elementos A, E, I, O, U. Se lee así. El conjunto A es el conjunto de los elementos que contienen las vocales A, E, I, O, U. ¿Ya? Se puede representar por extensión inextenso. Recuerden, por extensión significa inextenso todos los elementos de ese conjunto. Se puede representar así o también por diagramas de Venn. ¿Cómo son los diagramas de Venn? Lo que usábamos desde colegio, ¿verdad? Este es el conjunto de las vocales. Ahí está el conjunto A con una letra A mayúscula y adentro con un puntito a cada elemento. Ahí está el A, la I. Recuerden, no siempre tiene que estar ordenado. Está el E, la U. ¿Ya? El puntito que representa, ahí está el elemento de ese conjunto. Entonces, por extensión, puede ser así entre llaves o a través de diagramas de Venn. La otra forma de representar un conjunto es por comprensión, les decía, es escribiendo la fórmula o la ley de formación a través de la cual se generan los elementos que va a contener el conjunto. Por ejemplo, sería en este caso, para el conjunto de las vocales determinado por comprensión, sería el conjunto A es el conjunto, esa llave significa conjunto, es el conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece, voy a hacer luego el signo de pertenece al conjunto de las letras del abecedario. ¿Ya? Tal que X sea una vocal. Ahí está. Ya he definido el conjunto por comprensión. X pertenece, es esa E mayúscula curvada, ¿recuerdan? El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece al abecedario. No, aquí no va el tal, perdón. Esto lo voy a mover acá. Ahí está. Ya. El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X que pertenecen al abecedario, tal que cumplen con la condición que X es vocal. ¿Ya?
Así entiendo cuáles son los elementos de este conjunto. Está determinado por comprensión, por una ley o ley de formación o una fórmula. ¿Ya? En cambio aquí están todos los elementos del conjunto. No he necesitado escribir una fórmula. Aquí en el diagrama de Venn también están todos los elementos que conforman el conjunto. Entonces, estas son dos formas de determinar el conjunto. La tercera es por... Listen, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo de por extensión, por favor? Es que no le entendí muy bien a eso. De comprensión sí, pero de extensión no. La de extensión es la primera, ¿no ve? Sí, sí, por Ya. favor. Por ejemplo, vamos a hablar de los dígitos primos. Dígitos primos. ¿Quiénes son los que solo pueden dividirse entre sí mismos y entre el 2? ¿Verdad? Entonces, DP le vamos a poner. Es el conjunto que contiene a estos elementos. Ahí está. El 0 se puede dividir solo en, no, ni siquiera entre 0, no, el 0 no. El 1, el 2, el 3, el 5, 7 y nadie más. Esos son los dígitos primos. Eso está descrito por extensión. Por extensión. Ahí muestro a los dígitos primos, a todos los dígitos primos in extenso en este conjunto. Puedo hacer el diagrama de Venn también y mostrar los elementos del conjunto de los dígitos primos. Ahora, por comprensión, Entonces por extensión ya no hace, o sea, no hace falta poner eh, pertenece a tal y que y esas cosas. O sea, simplemente se los anota. exacto, eso es por extensión. En cambio, por comprensión, ahí sí tienen que escribir la fórmula. Digamos, dígitos primos. Vamos a ver si podemos armar la fórmula, ¿ya? Son todos los números X, tal que X pertenece a qué números. ¿A qué conjunto de referencia pertenecen los dígitos primos? Digo, los dígitos, jóvenes. ¿A qué conjunto pertenece? Mientras van pensando, yo voy escribiendo acá. ¿Pertenece a qué conjunto de referencia? ¿A los irracionales, a los enteros negativos, a cuáles? Entonces, pertenece a los enteros positivos, ahí le voy a poner unión con el conjunto que contiene el 0, ¿cierto? Los dígitos son enteros positivos y el 0. Pero hay una condición más. Entonces voy a escribir acá. Pertenece a este conjunto de enteros positivos y el 0. Y son menores que, ¿qué número? Que el 10. Todos esos números son menores que 10. Los números enteros, incluido el 0, pero menores que 10. Ahora sí, ¿qué condición cumplen? Que X no se puede dividir entre 2. A ver, solo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. ¿Lo ven? Esos son los primos. X es divisible por otro número distinto a sí mismo. O el 1. Y ahí está. Lo hemos tratado de explicar lo mejor posible con una fórmula. Los dígitos primos por comprensión. A ver, ¿se comprende? No he necesitado escribir aquí todos los dígitos primos, como acá. Solo he puesto una fórmula, he dicho, dígitos primos es el conjunto de números X tal que, que pertenecen al conjunto de los números enteros unido con el número 0, que son menores que 10.
Esos son dígitos del 0 al 9, ¿recuerdan? Tal que cumplen que X es divisible por otro número distinto de sí mismo. Por eso, ¿verdad? Tal que cumplen que X es divisible solo por sí mismo o el 1, ¿no ve? Los números dígitos solo se pueden dividir entre sí mismos o el número 1. Y listo, ahí está, por comprensión. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a veces se dice que los diagramas de Venn es una representación gráfica, pero podemos observar que pueden ser también una determinación de los conjuntos por extensión. Cópiense, jóvenes, voy a poner pausa un momentito. Entonces aquí hay algunos ejemplos para determinar por extensión algunos conjuntos. Determinar por extensión significa escribir qué elementos va a contener el conjunto. ¿Ya? Aquí en este ejemplo, determinar por extensión todos los elementos del conjunto de las vocales, A, I, O, U, con su diagrama de Venn. Aquí otros ejemplos. Están los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Podíamos haber puesto una letra minúscula, pero a veces hay confusiones, ¿no? Entre martes y miércoles, los dos tienen M. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, los dígitos del 0 al 9, las vocales A, I, O, U, el abecedario de la A a la Z, los meses del año, de enero a diciembre. Estos son los dígitos positivos, es decir, sin incluirlo al 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Sin la Y, ¿no? Para separarlos se usa la coma. Y acá están los números enteros que son menores en valor absoluto que el 2, o se puede decir enteros que están entre el -2 y entre el 2. Los enteros que están entre el -2 y el 2, si no nos acordamos, podemos representar gráficamente. Aquí está nuestra recta de los números reales. ¿Qué enteros tenemos ahí? Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, el -1 y el -2. Entonces, números mayores que el -2. Números enteros. Y aquí está el 2, ¿no? Y esta es nuestra recta de los números reales. Entonces, ¿qué enteros hay? El -1, el 0 y el 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Quieren intentar determinar por comprensión estos conjuntos, jóvenes? No es necesario que pongan una fórmula compleja, sino simplemente que tenga esta forma. ¿Ya? A ver. Que por comprensión que tenga esta forma. No sé si se han copiado, pueden sacarle una captura para que estos conjuntos los determinemos por comprensión. Yo ya les ayudé con esta de los dígitos, ¿no? Con una parte de los dígitos. Ahora solo son dígitos, no son dígitos primos, así que va a ser mucho más fácil todavía. Estos son dígitos positivos. Bueno, ahí ya algo también con lo que les mostré hace un momento. Entonces, para determinar un conjunto por comprensión se utilizan las propiedades en común. La propiedad en común, la ley de formación que nos determina cuáles van a ser los elementos que van a formar parte de ese conjunto. Se escribe así. El conjunto A es el conjunto de los elementos X que pertenecen a un conjunto de referencia, a un conjunto universo de referencia. Les decía, los conjuntos universo cambian de acuerdo al tema o al área que estemos estudiando, tal que cumplan con una función proposicional. ¿Ya? Y se lee, A es el conjunto de todos los elementos X que pertenecen al conjunto de referencia universo, tal que cumplen con la propiedad P de X, que va a ser una función proposicional. ¿Ya? P de X, que va a ser una función proposicional. X, el elemento X de ese conjunto universo va a formar parte del conjunto si es que al reemplazar el valor de X en la función proposicional, que es la propiedad del conjunto,
Al reemplazar en la función proposicional, si se verifica, es decir, si nos da una proposición verdadera, ese X pertenece al conjunto. Si X al reemplazar en la función proposicional nos da una proposición que es falsa, entonces ese elemento X no va a pertenecer al conjunto A. Ya, aquí tenemos esta fórmula, por ejemplo. Este conjunto determinado por comprensión. El conjunto A es el conjunto de los elementos X que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que el valor absoluto de X es menor que 3. Y este otro conjunto de los elementos naturales mayores a 5. Conjunto B es el conjunto de los números X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es mayor que 5. Conjunto de números naturales mayores a 5. Y acá este conjunto de los números enteros, cuyo valor absoluto es menor que 3. ¿Quiénes van a estar ahí? Esta partecita no la hemos visto porque trata de valor absoluto. Por eso se las voy a desarrollar yo para que ustedes tengan una idea. ¿Podrías repetir de nuevo el ejemplo, Lisen, por favor? ¿Sí? Por favor, le pido. Está el 0, está el 1, está el 2 y está el 3. Está el 1 negativo, 2 negativo y está el 3. ¿Ya? Ahora voy a escribir acá los números esos. Menos 3, menos 2, menos 1. El 0, el 1, el 2. Valor absoluto significa que el 3 es mayor que el número sin signo. A ver, ¿qué números son? ¿El 3 es mayor que el 2 sin signo? ¿Jóvenes? Sí, ¿verdad? Entonces, este 2 sí va a ser parte de este conjunto. El 1 sin signo es menor que 3, ¿sí? El 0 sin signo es menor que 3, sí. El menos 1 sin signo es menor que 3, sí. El menos 2 sin signo es menor que 3, sí. Ahora, el menos 3 sin signo es menor que 3, no. El menos 3 sin signo va a ser 3. 3 no No. es menor que 3, es 3. Entonces ese ya no. Este conjunto de números cuyo valor absoluto es menor que 3 serían estos. ¿Ya? Ese sería por extensión, por comprensión y estaba acá. Y ahora, el conjunto de los números naturales mayores que 5 van a ser todos los que están a la derecha del 5 hasta infinito. No podemos nombrarlos a todos esos. Por eso mejor nos quedamos con la determinación del conjunto B por comprensión nomás. ¿Ya? Cópiense esta diapositiva y recuerden, para determinar un conjunto por extensión, por comprensión, hay dos partes. La primera parte es mencionar de qué conjunto referencia vamos a sacar a los elementos. Y tal que luego está la propiedad que tienen que cumplir los elementos para pertenecer a este conjunto. Entonces, de este conjunto de referencia sacamos los elementos. Los metemos en esta función proposicional, reemplazamos valores y verificamos. ¿Salió una proposición verdadera? Sí. Si es así, entonces ese elemento que hicimos la prueba entra al conjunto de los números A. Si el otro elemento reemplazamos y no cumple, entonces ese elemento no entra. Aquí miren, hemos reemplazado el 2. Hemos reemplazado el 2 en esta función. ¿El valor absoluto de 2 es menor que 3? Sí, entonces ese sí cumple. El 1, reemplazamos. ¿Valor absoluto de 1 es menor que 3? Sí. El 0. ¿Valor absoluto de 0 es 0? ¿Es menor que 3? Sí. El menos 1. ¿Valor absoluto de menos 1 es 1? ¿1 es menor que 3? Sí. Valor absoluto de menos 2 entra aquí. Es 2 positivo. ¿2 positivo es menor que 3? Sí. El 3 negativo. Valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Eso no es menor que 3. Esa ya no es una función
no es una proposición verdadera. Entonces, este ya no. Y cualquier otro número va a ser mayor que 3 siempre. Valor absoluto de menos 4 va a ser 4, mayor que 3. Valor absoluto de menos 5 es 5, mayor que 3. Y a este lado igual. Valor absoluto de 4 es 4, mayor que 3. Entonces, ¿quiénes cumplen? Solo estos. ¿Ya? Recuerden, para escribir por comprensión, se escribe el conjunto es igual a llaves. Y en esta primera parte se indica que conjunto de referencia salen los elementos para probar si cumplen o no la propiedad o condición. ¿Ya? ¿Qué significa? De este conjunto de referencias sacamos valores y reemplazamos en lugar de x en la función proposicional o ley de formación. Reemplazamos valores. Se va a volver una proposición. Recuerden, una proposición la podemos juzgar como verdadera o falsa. Al reemplazar el valor en la función proposicional, juzgamos como verdadero o falso. Si es verdadero, ese número que hemos reemplazado sí va a ser parte del conjunto. ¿Ya? Terminen de copiar esta diapositiva, jóvenes. Ejemplo, por favor. Las funciones proposicionales son proposiciones donde aparece una variable x. Esa x pertenece a algún elemento del conjunto de referencia. Perdón, jóvenes. Tengo que contestar. Sí. Ya. Entonces, hay que tratar de expresar mediante una función proposicional. ¿Qué es una función proposicional? Esta p de x es una proposición donde va a aparecer la variable x. En lugar de esa variable x, nosotros vamos a ir reemplazando los elementos del conjunto de referencia y vamos a ir probando. Si cumple, entonces entra al conjunto A. Si no cumple, no va a entrar. ¿Ya? Creo que lo tengo acá. Y vamos a tratar de formular esos conjuntos de referencia, esos conjuntos por comprensión y por extensión. ¿Ya? Voy a borrar. Y tenemos aquí para llenar. Vamos a llenar juntos. ¿Listo? Dice, escribir por extensión los siguientes conjuntos. El conjunto de los 5 primeros números enteros pares positivos. Ahora, voy a escribir primero por comprensión ese conjunto. Conjunto A es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Ya? Conjunto de los números enteros. Ahí le voy a ir dibujando. Entonces ahí lo que escribí es el conjunto de referencia. El conjunto de referencia son los números enteros. Positivos, ¿qué significa? Que tengo que ponerle un símbolo más. Enteros positivos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Números enteros positivos y pares. Pares. Entonces, esos positivos, tal que cumplan con la condición que 2x sea, que sea el resultado de multiplicar 2x. ¿Ya? Esos son los números enteros pares. Y voy a poner esta i porque no tengo en el teclado la otra i, la i de conjunción. Y el número de elementos de A sea igual a 5. ¿Ya? Los 5 primeros. ¿Está entendido? Miren, A es el conjunto de elementos X que pertenecen al conjunto de los números enteros positivos, tal que, aquí está la condición, que sean pares. 2 por cualquier número entero positivo lo vuelve par. Esa era la formulita, ¿recuerdan? Y el número de elementos de A sea solamente 5. Veamos. ¿Qué números enteros positivos tenemos? En orden. ¿Cuál es el primero?
2. ¿Cómo que 2? Enteros positivos. ¿Cuál es el primero, Juan Pedro? 1. El 1, Juan Pedro, no es Juan Pedro, pero 1 por 2, ¿cuánto es? 1 por 2, 2. 2. 2. A ver si está bien nuestra forma aquí. X pertenece a la tal que 2X. No. Más bien, ¿cuál es la característica de los enteros? Que se pueden dividir siempre entre 2 y el resultado es un número entero, ¿no es cierto? Más bien sería así. Tal que X entre 2 va a pertenecer a los enteros. ¿Ya? X entre 2 pertenece a los enteros con doble rayita, ¿verdad? Con doble rayita. Ya. 2. Ya. Entonces, A es el conjunto de todos los números X que pertenecen a los enteros positivos, tal que cumplan con la condición que X entre 2 pertenezca a un entero, es decir, que su resultado sea un entero. ¿No ven? Y solo tenemos espacio para los 5 primeros. Y todos dije, reemplazamos aquí. Vamos a probar. Para X igual a 2. 2 números. Entonces reemplazamos. Reemplazamos valores en X entre 2. ¿Eso cuánto nos da? En lugar de X, sería 2 entre 2 sale 1. 1. ¿Verdadero o falso? Le voy a poner, ¿pertenece a los enteros? Sí, verdadero. Entonces ese número sí va a entrar a nuestro conjunto. ¿Está entendido? Vamos a reemplazar en esta forma. Para que haya más espacio. Ya para que haya más espacio. Entonces aquí vamos a evaluar. Evaluando hasta encontrar los 5 primeros pares positivos. ¿Ya? Entonces, evaluar significa que vamos a ir reemplazando los elementos del conjunto de referencia hasta encontrar los que van a formar parte de nuestro conjunto A. ¿Ya? Hemos evaluado. Para X igual a 2 hemos reemplazado valores en esta fórmula. ¿Qué fórmula? La que dice X entre 2 pertenece a los números enteros. Ahí vamos a reemplazar. Entonces, ahora reemplacemos. Pero hubiera sido bueno o es importante que lo hagamos en orden. Estamos hablando de los 5 primeros pares. Y el 1 no es par. Entonces, no sé. Reemplazo 1. Entonces, reemplazando valores de 1 entre 2, eso sale 0,5. ¿Eso es verdadero que es par? Digo, ¿es verdadero que es número entero? Falso. Ok. Entonces el 1 no lo tomo. Juan Pedro sabe que el 1 no es par, por eso no me dijo el 1. Ahora tomaré ya hemos tomado el 2, ahora tomo el 3. Vamos a evaluar el 3. X igual a 3. Entonces, reemplazando valores de X igual a 3, sería 3 entre 2 es igual a 1,5. Es falso porque no es un número par. ¿Cuál va a ser el siguiente que voy a reemplazar? Voy a reemplazar así sucesivamente con X igual a 4, con X igual a 5, con X igual a 6, con X igual a 7, con X igual a 8, con X igual a 9, con X igual a 10. A ver si ya tenemos. Va a ser un par el 2, otro va a ser el... Cuando reemplace 4 me va a salir verdadero también. Cuando reemplace 5 me va a salir falso. ¿Ve?
Cuando reemplace 6 va a salir verdadero. Cuando reemplace 7 falso. 8 verdadero. 9 falso. 10 verdadero. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí el 2, el 4, el 6, 8 y el 10. ¿Ya? Entonces ahí están los 5 primeros números enteros pares positivos. 2, 4, 6, 8 y 10. Hay que hacerlo ordenado, hay que probar desde el primero. Entonces primero había que probar el primer entero positivo es el 1. Con el 1 sale falso, no es entero, no lo tomamos en cuenta. No entra en nuestro conjunto por comprensión, digo por extensión. ¿Está entendido, jóvenes? Aquí, el conjunto A es el conjunto de los enteros positivos, tal que x entre 2 también es un entero, Y el número de elementos del conjunto A es igual a 5. Hay que tomar a los 5 primeros enteros positivos pares. ¿Ya? Entonces aquí está escrito por extensión. Para llenar por extensión, si tenemos la fórmula por comprensión, tenemos que ir reemplazando uno por uno. Es como si tuviéramos nuestra fiesta. El conjunto A es la fiesta. ¿Quiénes están invitados? Los que nacieron en año par. Entonces, uno nació en año impar, no entra. Este nació en año par, entra. Par, entra. Estos son los que van a permitirse entrar a la fiesta. ¿Ya? Determinar por comprensión a los conjuntos negativos. Por comprensión es la fórmula, entonces van a escribir así. ¿Ya? No dice enteros, dice negativos. ¿Quiénes son negativos? Todos los números reales negativos a la izquierda. ¿Cuál es la característica de los números negativos, jóvenes? N, vamos a poner. N es el conjunto de números X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es menor que 0. Ahí está. Todos los números reales menores que 0 o que están a la izquierda del 0 son los negativos. ¿Qué son los números positivos? Los que están a la derecha del 0, mayores que 0. Enteros negativos. Aquí está. Enteros negativos, que es el conjunto de los números X que pertenecen al conjunto de los números enteros, al que esa X es menor que 0. ¿Ya? ¿Qué es X? Es un número entero. Si X es menor que 0, está a la izquierda del 0, tiene signo negativo, es un entero negativo. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, dicen. Ahí vamos a terminar el día de hoy. ¿Ya? Saquen una captura antes de que borre.